Bueno, bueno, muy buenos días. Voy a continuar con mi tercera entrega del diplomado de genocidio y violencia de Estado realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Hoy mi temática es la discriminación y deshumanización. Las semejanzas y el método de cometer crímenes contra la humanidad y doblegar a una comunidad inerme con el fin de dominar y eliminar al ser humano siempre ha existido sin importar las disculpas, creencias culturales de una etnia o religión, el racismo o la xenofobia. En Colombia, de noche ingresan grupos armados y cubiertos con pasamontañas a las veredas y campos. Reúnen a la población campesina en el parque principal y con lista en mano van llamando a los dirigentes comunales y en los territorios indígenas. Y si entran, los guerrilleros acusan a la población de ser auxiliadores de los paramilitares o informantes del ejército. Si entra el ejército, acusan a los campesinos de ser auxiliares de la guerrilla y de comunistas. Si entran los paramilitares, acusan a la población civil de ser auxiliares de la guerrilla y ser informantes del ejército. Total, la persecución es contra los campesinos, los indígenas y el despojo de tierras. Es un genocidio silencioso contra la población civil y el robo de sus propiedades. En Colombia han asesinado a más de 300 desmovilizados de las antiguas FARC-EP, hoy llamado Partidos Políticos Comunes. No se sabe a ciencia cierta quiénes son los actores intelectuales de los asesinatos y qué grupos pertenecen. Los informes periodísticos dicen que los asesinos son las disidencias de la demonizada guerrilla, o si no, que fueron los paramilitares o agentes del Estado. Lo grave es el genocidio que están haciendo con la población desmovilizada de las FARC-EP y la persecución contra sus familias. En Colombia, los narcotraficantes crearon la organización criminal Muerte a Secuestradores Más, con el objeto de rescatar a la hermana de un capo del cartel de Medellín, que tenían secuestrado una facción del desmovilizado grupo guerrillero M-19 y lograron rescatarla viva. En Colombia existía el DAS y el F2 como policía secreta o lo que llaman detective, con pura pinta de Al Capone, que con la sola presencia de uno de los que ellos causaban miedo. El DAS perdió el objetivo social por la delincuencia y se dedicó a hacer el trabajo sucio de la mafia política y del narcoparamilitarismo colombiano. El tema del genocidio se ha abordado ampliamente desde distintas disciplinas, no solo en lo jurídico. Durante el siglo XX hubo importantes historiadores, antropólogos y politólogos y filósofos y sociólogos analizaron la problemática del genocidio y dieron su propia definición. Si vemos en el caso de Colombia, los criminales han utilizado las mismas formas, técnicas y métodos de tortura y asesinato contra la población, sin respetar niños, ancianos y mujeres, como ha sucedido en otros países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua y Perú. En Colombia, los crímenes son planeados y ejecutados sistemáticamente.
La justicia no ha cumplido con su función social de hacer justicia contra los perpetradores de los crímenes contra la humanidad. La- las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación no prosperan. Los jueces y magistrados no cumplen con hacer justicia y llevar a los estrados judiciales a los autores de los asesinatos de campesinos, de dirigentes comunales, de los líderes sociales, políticos, investigadores sociales y defensores de derechos humanos. En Colombia se aplica el politicidio a todos los grupos opositores al régimen de turno, como sucedió con el genocidio contra 5.000 militantes de la Unión Patriótica UP y simpatizantes para eliminarlos de la faz de la tierra como organización política opositora al régimen. El 11 de noviembre de 1988, en Segovia, Antioquia, los paramilitares asesinaron a más de 46 personas entre militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. Por esa masacre, como autor intelectual, condenaron a 30 años de cárcel al expresidente de la Cámara de Representantes y fundador de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, César Pérez García, ya que él tenía intereses y dominio político en esa región. Además, hacía parte del grupo paramilitar. Los perpetradores y organizadores del genocidio se ha originado por el despojamiento de tierras o asesinato de opositores al régimen. Los paramilitares y los narcotraficantes inician una ola de terror, de persecución y muerte contra los habitantes de las veredas y fincas. El silencio cómplice de las autoridades y del narcogobierno con los crímenes humanos es vergonzoso. La mayoría de representantes, senadores de la coalición de gobierno y el partido político del gobierno tienen a sus defensores y jueces en los entes de control, como Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, por el cual obstruyen la justicia y las investigaciones a favor de los perpetradores de los crímenes, y no se conozcan sus nombres y la verdad del por qué los lleva a planear y ejecutar un genocidio contra una población inerme. El desplazamiento o la muerte es una decisión que tiene que asumir la víctima. El desplazamiento es parte de la muerte, pero se conserva la vida y la muerte termina con la vida. La palabra genocidio no se escuchaba ni se enseña en los colegios, ni se habla en las reuniones sociales, ni yo las escuchaba, sino hasta que ingresé a la universidad a estudiar sociología y el diplomado de genocidio y crímenes contra la humanidad. Entonces relacioné el genocidio con los mandatos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual gobierno. Las masacres contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos y ambientalistas han sido de terror y angustia para los dirigentes políticos y los jóvenes de la primera línea que resistieron en el paro nacional por la lucha y la inclusión de los derechos sociales de los jóvenes y de los humanos de libre pensamiento y libre expresión. Algunos jóvenes fueron secuestrados por la policía al servicio de la delincuencia política y el terror. El método comparativo en los crímenes y ejecuciones que ha ocurrido en las diferentes naciones son similares en Colombia, ya que los medios de comunicación pertenecen a la clase dominante, que concentran el monopolio de las comunicaciones. Por ello, no se informa a tiempo para evitar los crímenes humanos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, no ha trabajado dignamente para exigir al gobierno para que pare por los asesinatos contra los opositores del gobierno. Los estudiosos e investigadores inician a explorar con el método comparativo de los genocidios
y la cuestión de la deshumanización. El genocidio armenio con el holocausto de Alemania de los nazis. El genocidio de los estudiantes argentinos en el filme La noche de los lápices las comparo con el genocidio en Colombia, donde los paramilitares entraban a las poblaciones y secuestraban a todos los habitantes y estudiantes de los caseríos, fincas y haciendas. Comparando el filme La noche de los cristales en Alemania y el filme La noche de los lápices, todos los crímenes utilizaron la misma técnica y tecnología para desaparecer a los seres humanos. La perspectiva política y la relación criminal y la campaña política donde se elegirá presidente y congresistas de la Cámara de Representantes y Senado, esta campaña política cada día es más violenta, donde las fuerzas oscuras y la clase política que ostenta el poder maneja la justicia a sus anchas, favoreciendo al determinador de los crímenes y todas las ejecuciones que quedan impunes. Y se prevé la guerra sucia de los partidos políticos afines del gobierno y de los congresistas de la coalición del gobierno contra los candidatos de oposición o de izquierda, más exactamente contra Gustavo Francisco Petro Urrego y sus candidatos del pacto histórico. El temor de la derecha es que pierdan las próximas elecciones presidenciales y de congresistas con los candidatos de la izquierda. Los perpetradores de los asesinatos utilizan los mismos métodos de Hitler, con los hornos crematorios para desaparecer el cuerpo sin dejar huella de las víctimas. Los paramilitares utilizaron los hornos crematorios y la motosierra para cortar el cadáver en varias partes. Los investigadores de las diferentes disciplinas no han podido dar una definición unánime sobre el genocidio. En Colombia, el genocidio también lo aplican en Colombia, victimizando a las víctimas. En Colombia las masacres son continuas en campos y ciudades, y todo queda en silencio y no se da a conocer internacionalmente debido a que los medios de comunicación desinforman a la opinión pública nacional e internacional, porque están al servicio del gobierno de turno o son los propietarios de esos medios de comunicación. Por ello, no se conoce a ciencia cierta cuántos son los desaparecidos de la faz de la tierra en Colombia. En Colombia también se ha señalado a generales retirados o algunos miembros de las fuerzas militares que tuvieron que ver durante el exterminio de la Unión Patriótica y de sus simpatizantes. También se ha demostrado de altas personalidades como figuras burocráticas con el paramilitarismo dentro del gobierno en el juicio contra los militares y generales comprometidos en crímenes contra la humanidad. Son similares a la mayoría, son absueltos, como lo hicieron con Adolfo Eichmann en Jerusalén en 1961. Gracias, muy amable.